Pero llegan ciertas situaciones, llegan ciertas adversidades a nuestras vidas que pudieran provocar que nuestra fe mengue. Hola familia Fuentes, ¿cómo están? Estamos muy felices de que esta tarde estén acompañándonos. Si tú nos estás viendo en Facebook o YouTube, no olvides compartirlo con todos tus amigos y conocidos. El tema de esta tarde es, a veces es difícil creer, y lo estará impartiendo el hermano Fernando Álvarez. Para este fin de semana les tengo unos avisos muy importantes. El día de mañana los esperamos a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de oración, Una voz que clama. Y para todos los niños allá en casa, Fuentes Kids les tenemos preparados una sorpresa el día sábado a las 11 de la mañana. Y no olvides conectarte todos los domingos en nuestras reuniones virtuales que tenemos a las 8 y 10 de la mañana. Continuamos con nuestro programa Manos que Ayudan. Tú puedes ser parte de esta gran bendición a todos aquellos que lo necesitan, trayendo los siguientes productos que te dejamos en pantalla en los horarios a las instalaciones de la Iglesia Fuentes. Recuerda que podemos regresar un poco de lo mucho que Dios nos da trayendo nuestros diezmos a los buzones de la Iglesia Fuentes. O bien, puedes hacer una transferencia bancaria con los datos que te dejamos en pantalla. La palabra de Dios en 2 Corintios 9:11 nos dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque en todo momento estás, porque nunca nos dejas, siempre estás ahí cuidando de nosotros. Te pido que bendigas todas las ofrendas de los que tienen y de los que no también, Señor. Multiplica sus alacenas, dales bendiciones, dales trabajo a aquellos que lo están buscando, Padre, a los que no lo tienen, Señor. Bendice a todas las personas de la calle y te pido que seas tú quien dé la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos allá en casita, prepárense porque nuestro tiempo de alabanza ya comienza. Si puedes levantar tus pies mejor, alabar a Cristo. Vamos, declara conmigo. Cuando en pecado estaba yo, en gran angustia y dolor de ti, lleno de temor, mas fue tu gracia y amor lo que me trajo a ti, Señor. No más esclavo, ahora hijo soy. Declara fuerte: cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor, cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor. Cantaré con gozo en tu presencia.
Eres digno, Jesús. Levanta tus manos al cielo. Dile: Jesús, mereces lo mejor. Mereces lo mejor, Jesús. Levanta un cántico nuevo que salga de lo profundo de tu corazón, lo profundo de tu ser. Preséntate ante tu Padre. Dile: Jesús, aquí estoy. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Decláralo. Así es, Jesús. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y arrebato esa promesa. Levanta tu mano y arrebátala conmigo. Decláralo conmigo, Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.
de esa promesa. Aleluya. ¡Qué bendición nuestro tiempo de alabanza! Prepárate allá en casa con tu pluma y tu libreta a la mano. Recuerda que el tema que veremos el día de hoy es "A veces es difícil creer", impartido por el hermano Fernando Álvarez. Tenemos un anuncio muy importante, estamos muy felices porque regresan nuestras reuniones presenciales el domingo 7 de marzo en nuestros horarios 8:10 de la mañana, 12 de la tarde. Estate atento a todas nuestras redes sociales porque estaremos dando más detalles. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hola iglesia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Es un privilegio poder compartir la palabra en este tiempo y que podamos juntos aprender de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Qué le parece si antes de que comencemos vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios? Padre, muchas gracias porque tú nos permites todas las cosas, Señor. Fuera de ti, Señor, no tenemos nada. Gracias por el amor y la bondad que hemos recibido cada día. Gracias por la paciencia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, gracias por tu infinito amor. Padre, te pedimos en este tiempo que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, haciéndonos ver y entender lo que tu palabra nos enseña, lo que tu palabra nos dice a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, danos gracia y danos entendimiento en este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, toma tú el control, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues qué increíble poder estar aquí hablando de la palabra de Dios, y qué increíble es que podamos escuchar el mensaje de la palabra, de estar continuamente recibiendo lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y me gustaría que fuéramos al Evangelio de Lucas. Estamos en esta serie, ¿verdad? Hablando de Jesús, hablando de la vida de Jesús, de cómo caminó Jesús mientras estuvo en esta tierra, y a través de ello somos enseñados, y a través de ello somos confrontados muchas veces, pero también somos retados a vivir como Jesús vivió. Y podemos ver ahora el capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta algunos versículos, así que acompáñame ahí a esa lectura. Lucas capítulo 7, versículo 18 en adelante. Y dice así: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías que hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuenten todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es predicada la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeado de lujo se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta, así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado. Él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que hayan vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿verdad? Es el que acabamos de leer. ¡Qué increíble es esta historia que nos está narrando aquí Lucas en su evangelio
acerca de Juan. Juan, ¿quién es Juan el Bautista? Yo creo que hemos escuchado, ya hemos oído acerca de quién es este hombre. No es cualquier persona, no es un nombre común, no es un nombre ordinario, sino es un nombre del cual la Biblia nos enseña, del cual los evangelios nos muestran, que era un hombre que llamaba a la gente al arrepentimiento, que era un hombre que anunciaba el arrepentimiento. Es un profeta enviado por Dios para anunciar. Él mismo se declara, ¿verdad?, que Él es alguien que anuncia el camino del Señor, anuncia que preparen el camino del Señor, que se alisten porque el Señor ha de venir. Y este es Juan el Bautista. Y la forma en que Él anunciaba el mensaje y la forma en que Él daba este mensaje es muy peculiar. Pero ahora lo vemos en una situación difícil. Ahora lo vemos en una situación complicada que él está viviendo. ¿Y cuál es su reacción ante esta situación complicada? Y he puesto a este mensaje: a veces es difícil creer. Y creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en esa situación donde nos es complicado creer. Donde a lo mejor en algún momento estuvimos bien y estuvimos firmes en la fe y estuvimos constantes en el Señor, pero llegan ciertas situaciones, llegan ciertas adversidades a nuestras vidas que pudieran provocar que nuestra fe mengue, o que vengan momentos de debilidad en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que estamos esperando. Y el mensaje es este: a veces es difícil creer. Pero ¿qué pasa? ¿O qué Dios nos habla cuando estamos pasando estos momentos? Y bueno, vamos a verlo aquí a través de esta historia, a través de la vida de Juan el Bautista. Y podemos ver a este hombre de qué manera anunciaba el mensaje de Jesús. Si tú vas conmigo a Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12, nos damos cuenta la forma en que Juan anunciaba y la forma en que estaba convencido del mensaje que estaba dando. Escucha esto, dice: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, escucha esto, la forma en que Juan hablaba, dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los robles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y se juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¡Wow! El mensaje de Juan era fuerte. El mensaje de Juan era drástico, ¿verdad? Él viene y dice: arrepiéntanse, es tiempo de arrepentirse y es tiempo de que den frutos de este arrepentimiento, porque si no, el hacha ya está puesta al árbol. El hacha ya está puesta para cortar a todo árbol que no da fruto. Y Juan está diciendo: el tiempo, el momento ha llegado. Yo he venido a anunciarles y yo los bautizo con agua, pero viene uno después de mí. Juan está hablando de Jesús. Dice: este que viene después de mí, Él los va a bautizar con fuego. Pero no solo eso, Él va a separar, ¿verdad? Él va a separar la paja del trigo y el trigo lo va a juntar en su granero. El trigo lo va a separar para que sea de Él, pero la paja la echará al fuego. Y Juan está hablando este mensaje de juicio, este mensaje de arrepentimiento. Porque si no se arrepienten, entonces el juicio va a llegar. Y podemos ver también en Juan 1, 25 al 27. Escucha esto. Dice: le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo:
yo bautizo con agua. Pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen, aunque su servicio viene después del mío. Y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Escucha, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma reposar sobre él. Y yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien veas el Espíritu que el Espíritu desciende y reposa, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Te fijas el mensaje de Juan? El mensaje de Juan es, Él es. Está hablando de Jesús y dice, Jesús es a quien estábamos esperando. Jesús es el hombre, Jesús es el Mesías a quien estábamos esperando. Yo mismo no sabía, pero cuando vi al Espíritu descender sobre él y la voz de Dios me habló y me dijo, a quien veas que viene el Espíritu y se posa sobre él, ese es. Y entonces yo entendí que le diría, ahora les anuncio y les doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Que Él es el Mesías, es lo que está diciendo. Y el mensaje de Juan era arrepiéntense porque el Mesías va a llegar, arrepiéntanse porque el Mesías va a venir y cuando Él venga, entonces Él va a dar juicio. Entonces Él va a traer el juicio sobre aquellos que no han dado fruto. Y si tú eres un árbol que no has dado fruto, si tú eres un árbol que está ahí, a lo mejor se ve bien, a lo mejor está, porque les hablaba a los fariseos en gran manera, ¿verdad? Y les decía, si tú eres un árbol que está ahí, a lo mejor en apariencia te ves bien, pero si no tienes fruto, la verdad es que el hacha ya está puesta ahí y va a cortarte en cuanto Él venga. Ahora lo interesante es que si regresamos al pasaje que estamos leyendo en Lucas capítulo 7, nos damos cuenta que Juan está ahora en la cárcel. Está en la cárcel. Y Juan había anunciado que cuando el Mesías viniera, Juan anunció que Jesús era ese Mesías y Juan dijo, cuando el Mesías venga, va a traer el juicio. Cuando el Mesías llegue, entonces el hacha va a cortar aquellos árboles que no han dado fruto. Entonces Él va a separar el trigo del fuego, Él va a separar el trigo de la paja y la paja se va a echar al fuego. Pero ahora Juan está en la cárcel y pareciera ser que esto que él había dicho no está sucediendo. No está pasando, no hay todavía juicio sobre aquellas personas que no están dando fruto. Herodes había echado en la cárcel a Juan. Herodes tomó a Juan porque Juan lo confrontó con una acción mala que Herodes estaba cometiendo. Y Herodes toma a Juan y lo echa a la cárcel. Y Herodes ciertamente, a la luz de la palabra podemos ver que era un hombre que no estaba dando el fruto que Dios requiere, ¿verdad? Pero el mensaje de Juan era que todo árbol que no diera fruto iba a ser cortado, pero ahora mismo no estaba sucediendo eso. Todo lo contrario, Herodes estaba parado como si nada pasara. Y Juan, que es quien está hablando el buen mensaje de la palabra, que es quien está haciendo las cosas correctamente, está en una cárcel. Está siendo maltratado dentro de una cárcel. Y es ahí cuando entonces podemos ver a Juan haciéndose esta pregunta. Y llamando a sus discípulos y diciendo, vayan a preguntarle. Quizá nos equivocamos. Quizá pensé mal, quizá vi cosas que no tenía que ver. Y a lo mejor él no es. Y ahora yo dije que él era, pero a lo mejor ni es él. Entonces me equivoqué, entonces no es así. Y vemos a Juan dudar. Juan está en la cárcel y aparentemente Jesús no juzga todavía a nadie, Jesús no ha juzgado a nadie y aparentemente no está haciendo nada de lo que Juan creía que Jesús tenía que hacer.
¿Sí? El mensaje de Juan era, cuando el Mesías aparezca, Él va a cortar el árbol que no da frutos. Cuando el Mesías aparezca, Él va a separar, ¿verdad?, el trigo de la hierba y la paja la va a quemar y entonces el trigo lo va a separar para Él. Pero no está pasando esto. Herodes está gobernando como si nada. Y el sumo sacerdote Caifás y Anás están también en el templo, gobernando el templo, y no está pasando nada, aunque están gobernando de una manera equivocada. Y el imperio romano sigue teniendo posesión sobre Israel. Entonces parece ser que lo que Juan estaba creyendo, que lo que Juan estaba pensando que iba a suceder, no está sucediendo, no está pasando. Y ahora Juan tiene dudas de si realmente lo que él creyó es cierto o no es cierto. La pregunta es, ¿has estado tú en alguna situación donde parece que Dios no está haciendo nada o Dios no está actuando? O donde parece que Él no está haciendo lo que tú crees que Él debería de hacer a tu favor. ¿Has estado en una situación de estas? Yo creo que sí. Yo creo que en algún momento nos hemos encontrado ante esta situación donde pensamos a nuestra vista que Dios no está actuando, que no está haciendo las cosas, ¿verdad?, que yo creía que Él iba a hacer. En el Evangelio de Lucas, al final de este Evangelio, en el capítulo 24, vemos cuando después de la muerte de Jesús y la resurrección, vemos a dos hombres que van caminando hacia Emaús. Y estos dos hombres dice que van platicando totalmente decepcionados, totalmente tristes por lo que habían visto que había pasado Jesús. Jesús mismo se les aparece y está caminando con ellos y les pregunta qué están platicando. Y ellos le contestan que si era el único que no sabía lo que había sucedido. Y Jesús les pregunta, a ver, cuéntenme. Y cuando ellos le empiezan a contar, le dicen de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra, poderoso en acciones, hacía grandes cosas. Pero hay algo interesante que ellos dicen, y nosotros creíamos que Él era el enviado. Nosotros creíamos que Él era el Mesías prometido, pero ahora ya ha muerto. Hay momentos en los que en nuestro caminar de fe, en nuestra vida de fe, pudiéramos encontrarnos en esa situación donde yo creía que algo iba a pasar de cierta manera, donde yo creía que algo iba a suceder de esta manera, pero no sucedió así, pero no sucedió como yo lo pensaba, sino que al contrario sucedieron cosas adversas, sucedieron cosas que yo no estaba esperando, y eso hace que probablemente ahora esté dudando de lo que he creído, probablemente ahora esté en una situación donde no sé qué hacer, estoy ahora en duda. Y Juan estaba en duda. Juan estaba dudando. Juan había dicho, Él es el Cordero. ¿Te das cuenta? Leímos hace un rato que él decía y aseguraba plenamente, Él es el Cordero, y lo creyó, y no solo lo creyó porque sí, sino realmente Dios habló a su vida, realmente la palabra vino a su vida y hubo una revelación en él de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo anuncia y dice, este es, mírenlo a Él es a quien tienen que seguir. Es más, a sus mismos seguidores manda que ahora sigan a Jesús. Porque Juan estaba convencido, pero en un momento de dificultad vino la duda. Y creo que ahí es también cuando a veces vienen las dudas. Las dudas no vienen cuando todo nos está saliendo bien. Las dudas no vienen cuando todo parece marchar de una manera perfecta. Las dudas vienen cuando las cosas se complican. Las dudas vienen cuando las adversidades se presentan en nuestra vida, y es ahí cuando entonces nos preguntamos si aquello que hemos creído, aquello que estamos bien, aquello que hemos abrazado es real o nos estamos confundiendo. Es ahí cuando nos preguntamos si el llamado que Dios nos hizo es real, o nos preguntamos si la promesa que Dios nos ha hecho a nuestras vidas es real y se va a cumplir. Ahora, es interesante lo siguiente. Es interesante lo que Juan hace. Dice que Juan envía a preguntarle a Jesús. ¿A quién fue a preguntarle Juan?
Juan no se acerca a un amigo de él. Juan no se acerca a uno de los soldados que estaban ahí cuidando la cárcel a preguntarle, oye, ¿tú cómo ves a Jesús? Yo como que veo que no, yo ya no sé qué creer. Tal vez el soldado, imagínate lo que hubiera contestado el soldado, ¿verdad? O lo que hubiera contestado alguien ahí en la cárcel que estuviera con él o alguien más, ¿verdad? Tal vez le hubieran desanimado más, tal vez le hubieran dicho, pues sí, yo también como que veo que no es muy bueno esto de estar creyendo en Jesús. Sí, mejor deberías de pensar que Él no es. O sea, Juan no se acerca a preguntarle a alguien más, Juan va directamente con Jesús. La pregunta es, ¿a quién te acercas tú cuando estás en momentos de dudas? ¿A quién me acerco cuando estoy pasando momentos de dudas? ¿A dónde voy cuando estoy en un momento donde no sé a dónde ir, donde no sé qué es lo que sigue, donde no sé qué es lo que viene para mi vida, donde estoy dudando acerca de los pasos de fe que tengo que dar? ¿A quién me acerco? Porque si nos acercamos muchas veces a personas que no tienen entendimiento de Dios, tal vez lo único que provoquen en nuestro corazón es aún meternos más dudas, aún meternos a una situación más complicada e incluso a tomar la decisión de apartarnos. Pero si tú vas a Jesús, pero si tú corres a Jesús, ¿sabes? Creo que en medio de la duda de Juan tomó la decisión correcta, preguntarle a Jesús. Creo que en medio de ese momento de debilidad de Juan, no tomó una decisión incorrecta, no hizo algo indebido, más bien hizo algo correcto, preguntarle a Jesús. Y es que la verdad es que todos estamos propuestos a tener dudas. No hay nadie que pueda decir, es que mi fe es tan grande que nunca voy a dudar. Creo que no puede ser así. Hay momentos donde viene la duda, donde viene la pregunta de si seguimos adelante o no seguimos adelante. Pero ¿a quién nos acercamos en esos momentos? Creo que ahí es donde nos tenemos que acercar a Dios. Creo que es ahí donde tú y yo tenemos que correr a Dios y preguntarle a Él y decirle qué está pasando. Me encanta que en Hebreos dice que el sumo sacerdote que tú y yo tenemos nos entiende y nos comprende. ¿Sabes? Quiere decir que cuando tú y yo nos acerquemos a Jesús, Jesús no va a decir, qué bárbaro, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué te pasas? ¿Por qué dudas? No. Creo que Él nos va a tomar, creo que Él nos va a mirar y nos va a dar palabras que nos animen a seguir adelante. Entonces, lo correcto es que nos acerquemos a Él, acércate a Él, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ahora, la respuesta de Jesús es súper interesante. Porque Jesús no le contesta a Juan o no le manda a decir a Juan, sí, yo soy el Mesías. Jesús no le manda a decir, sí, yo soy, tienes que creer y ya. Es súper interesante lo que Jesús le responde. Lo podemos ver ahí, ¿verdad? En el versículo 22, donde dice, Jesús le respondió, vayan y háganle saber a Juan lo que han visto, lo que han oído. Toma a estos hombres y los hace ser testigos de lo que Jesús está haciendo. Dice, háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Wow. Lo que Jesús contesta no es, díganle a Juan que yo soy. Díganle a Juan que él tiene que creer. Lo que Jesús contesta es, háganle saber a Juan lo que estoy haciendo. Y al hacerlos a ellos testigos de lo que Jesús estaba haciendo, porque dice que Él volteó y empezó a sanar a los enfermos, empezó a sanar a los ciegos, de tal manera que estos discípulos de Juan estaban ahí observando los milagros de Jesús. Y Jesús les dice, vean esto y vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Hay ciegos sanados, hay leprosos limpiados, hay cojos que están caminando y hay pobres a los cuales les está siendo anunciado el evangelio. Y lo que Jesús le está diciendo es, lo que la Escritura dice acerca de mí se está cumpliendo. ¿Sabes?
Jesús está haciendo referencia a lo que dice, por ejemplo, Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas noticias, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. O sea, lo que Jesús está diciéndole es: se está cumpliendo, Juan, lo que la Escritura dice de mí. ¿Sabes? Jesús le recuerda a Juan lo que dice la palabra de él mismo. Jesús lo que está haciendo es recordarle a Juan qué es lo que dice la palabra. De tal manera que en medio de su duda él pueda entender que él es, no por lo que Jesús dice, sino por lo que Jesús está haciendo. No solo porque él lo diga, no solo porque él diga, sí soy, sino porque lo está demostrando y se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo lo que él, y se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y sabes, esto me hace pensar en algo. Aun cuando nosotros dudamos de lo que Dios está haciendo, tenemos que ver la palabra y tenemos que ver que la palabra se está cumpliendo. En medio de tiempos difíciles como los que estamos viviendo, en medio de momentos complicados como los que estamos observando a nuestro alrededor, a veces es complicado mirar, ¿verdad? Y puede venir la duda y puede venir el temor, pero en medio de eso tenemos que aprender a ver que la palabra sigue siendo eficaz y sigue siendo verdadera, que la palabra es poderosa y que la palabra sigue cumpliéndose y el propósito de Dios sigue siendo el mismo y se está cumpliendo. Lo que Jesús está haciendo es sanar a los enfermos, de tal manera que le dice este mensaje a Juan, que le dice: hey, lo que yo estoy haciendo es lo que la Escritura había anunciado acerca de lo que yo debía hacer. ¿Sabes, Juan? Tú a lo mejor tú pensabas que lo primero que iba a venir a hacer era a hacer esta parte de cortar el árbol que no da fruto, y ciertamente va a llegar el momento en el que eso pase, pero Jesús le está diciendo: hey, aquí estoy cumpliendo lo que dice la palabra. Dar vista a los ciegos, anunciar el mensaje a los pobres. Y qué increíble, porque incluso ahí entramos tú y yo. Tú y yo somos esos pobres a los cuales se nos ha sido anunciado el Evangelio y hemos creído en el Evangelio. Ahora Jesús contesta algo más: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ciertamente está hablando de que tenemos que aprender a ver a Jesús, tenemos que aprender, aún en medio de las circunstancias difíciles, poder aprender a ver que la voluntad de Dios se está cumpliendo y no encontrar eso como un pretexto para alejarnos de Dios, para separarnos de Dios. Lamentablemente a veces hay personas, hay gente que al no recibir lo que ellos pensaban, se alejan de Dios, que al no recibir lo que ellos estaban pensando o creyendo que iban a recibir, se alejan de Dios y dicen: Dios no hizo lo que Él me prometió, Dios no hizo lo que Él tenía que hacer conmigo, Dios no es bueno como Él dice. Pero ¿sabes lo que está pasando en este tipo de personas? Es que no están viendo el panorama completo, no están viendo con la perspectiva correcta, no están viendo con la perspectiva que Dios quiere que veamos, porque entonces no estamos viendo que Dios sigue cumpliendo su plan. Muy a pesar de mí, muy a pesar de que si yo estoy en una situación favorable o estoy en una situación adversa, Dios sigue cumpliendo su plan. Y al final de todos, el propósito es que el plan de Dios sea cumplido. Y entonces, si el plan de Dios es cumplido y yo puedo ser parte de él, aunque mis circunstancias sean favorables o aunque mis circunstancias sean adversas, entonces estoy bien. Cuando aprendemos a verlo de esa manera, entonces nuestra perspectiva cambiará. Pero entonces hay gente que no lo ve así, hay gente que dice: no, es que si Dios no está haciendo lo que yo creía lo que yo quería que haga, entonces no está actuando de la manera correcta. Y Jesús dice esto: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ahora es increíble que al decir esto también Jesús está diciéndole a Juan: Juan, eres bendecido. La palabra bienaventurado significa bendecido, significa grandemente bendecido. Y lo que Jesús está diciendo es que Juan es grandemente bendecido.
Tal vez él no lo está viendo en ese momento. Tal vez en ese momento él se siente oprimido, él se siente derrotado. Pero Jesús está recordándole que lejos de ser el derrotado, lejos de ser la persona oprimida que en ese momento está sintiéndose, él es bendecido. ¿Y por qué es bendecido? Porque es alguien que está hablando la palabra, aunque las circunstancias y aunque la persecución lo han alcanzado. Mira lo que dice Mateo 5:10 al 12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a ustedes Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Wow. Todo lo que Jesús le está recordando a Juan es, eres bendecido, Juan. Lo que Jesús está recordándole a la gente que está escuchando esto es esa persona que tal vez tú ves en esa situación. Esa persona que tal vez tú lo ves en un momento difícil, en un momento vulnerable. No, esa persona está siendo bendecida. Y lo que creo que la palabra de hoy quiere recordarle a muchos es que a pesar de la situación que probablemente estés viviendo, a pesar de la adversidad que probablemente estés enfrentando ahora mismo, Dios te dice, eres bendecido en medio de todo eso. Y bienaventurado eres si puedes ver la perspectiva correcta, si puedes mirar de la forma correcta. Qué bendición es, porque no vas a tropezar, porque no te vas a alejar, sino que vas a seguir en el camino correcto. Y entonces eso es, así funciona. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas en Filipos? Dice que ellos iban, ¿verdad?, a la oración, ellos iban en camino a orar. Y en medio de ese camino se les aparecía una muchacha que gritaba injurias contra Pablo y contra Silas. Y decía, ellos son los siervos de Dios, ¿verdad? Y por tiempo estaba gritando esto hasta que un día Pablo se para frente a ella y reprende al espíritu maligno que había dentro de ella. Y ese espíritu sale y entonces esta mujer es libre. Pero eso provoca, ¿verdad?, que haya alboroto en el pueblo. Y entonces toman a Pablo, toman a Silas, los golpean y todavía después de golpearlos los encarcelan. Y ahí en medio de la cárcel a medianoche dice que ellos cantaban himnos y adoraban a Dios. Todo lo que apuntaba era que las circunstancias eran adversas. Todo lo que apuntaba es que la situación que estaban viviendo era muy complicada. Pero en medio de todo eso el propósito de Dios se cumplió. Porque podemos ver que después de esto, la Biblia enseña que la tierra tiembla, las prisiones se abren. Y entonces hay un hombre, ¿verdad?, que es el guarda de aquel lugar. Y este hombre, al ver que los presos ahora están libres, dice que él se intenta matar porque piensa que sus autoridades lo van a matar por haber dejado salir a todos los presos. Y cuando Pablo lo ve, le dice, alto, no hagas eso, todos estamos aquí, no vamos a ir a ningún lado. Y entonces aquel hombre viene a Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y él le dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces este hombre cree en Jesús y no solo es salvo él, es salvo su casa. Los presos reciben también la palabra de Dios. El reino de Dios es anunciado. El propósito de Dios es cumplido. Y en medio de situaciones adversas y en medio de dificultades, Dios sigue cumpliendo su propósito. Así que tenemos que aprender a ver más allá. Así que tenemos que aprender a ver más allá de nuestras circunstancias difíciles. Todos las pasamos y todos las vamos a pasar. Situaciones complicadas, situaciones difíciles donde no sabremos qué hacer. Pero tenemos que ver que en medio de todo eso Dios sigue siendo fiel a su palabra y Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Ahora, wow. Cuando los discípulos de Juan se van, Jesús empieza a hablar de Juan. Es interesante, ¿verdad?, que no habla de Juan mientras están estos discípulos ahí. No dice lo que después dice de Juan. Simplemente le manda el mensaje de, hey, esta es la palabra se está cumpliendo. El mensaje que se había dado se está cumpliendo. Juan,
Esto es lo que, ¿por qué? Porque es la palabra lo que nos da fortaleza. Mis amados, lo único que trae fortaleza a nuestras vidas es escuchar la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios produce fe en nosotros. Así que lo que necesitaba Juan no era palabras que lo halagaran. Lo que necesitaba Juan era la palabra de Dios que lo impulsara a seguir adelante, aun cuando estaba a punto de enfrentar lo más difícil. Entonces, eso es lo que necesitaba. Pero entonces ahora Jesús empieza a hablar de Juan. Y lo que habla acerca de Juan es interesante porque dice, ¿a quién vinieron a ver? ¿Sabe? La gente ahora veía a Juan y decía, y pues ese Juan, ¿verdad? No que muy salsa ahí en el desierto, ¿verdad? Diciéndole a todos, camada de víboras, y ahí estando gritando en el desierto. A ver ahora. Y lo ven ahora vulnerable, y lo ven ahora preguntando y dudando de Jesús. Y Jesús está viendo a la gente y le dice, hey, ¿quién vinieron a ver? Recuerden, lo que Jesús les está dando la imagen de quién era Juan. Y dicen, cuando ustedes fueron a ver a Juan, no estaban buscando a un hombre delicado. No estaban buscando a un hombre vulnerable, estaban buscando a un profeta de Dios, estaban buscando a un hombre de Dios, estaban buscando a un aguerrido, ¿sabes? La Biblia habla acerca de Juan. Juan es este hombre que no para nada es delicado, para nada es alguien que está vulnerable ante muchas circunstancias. Es este hombre que se viste de pieles de camello, ¿verdad? Y está en el desierto y no de una manera, no de vacaciones. Está ante las inclemencias de todo lo que puede haber ahí en el desierto, pero ahí se para firme a anunciar el mensaje de Dios, a anunciar el mensaje de arrepentimiento. Y Jesús le dice, no vinieron a ver un hombre delicado, los delicados están en los palacios, los delicados están ahí, ¿verdad? Pero ustedes cuando fueron a ver a Juan, fueron a ver a este hombre fuerte, él es y sigue siendo así. Él sigue siendo el mismo. Ahora está pasando un momento, ahora está pasando un momento difícil, pero él sigue siendo. Ese es el mismo Juan que ustedes fueron a ver al desierto. Lo que me hace pensar esto es que nuestros peores momentos no determinan lo que somos. Sabes, todos pasamos momentos complicados. Todos pasamos momentos difíciles. Todos pasamos momentos cuando caemos o nos debilitamos. Y en medio de eso pudiera venir la culpa, pudiera venir la acusación, haciéndonos pensar que eso somos, que somos lo que hicimos en nuestro peor momento, que somos lo que dijimos en nuestro peor momento. Pero Jesús toma este tiempo y dice, hey, este no es Juan, este no es Juan. Este es un momento de Juan, él está pasando, pero este no es él. Juan es este que ustedes fueron a ver al desierto. Juan es este hombre que se paraba erguido en el desierto y hablaba el mensaje del reino de Dios y no le importaban las inclemencias y no le importaban las adversidades y no le importaba lo que pasaba a su alrededor y no le importaba quién estuviera en su contra. Él hablaba el mensaje, él decía lo que tenía que decir porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ese es Juan. Juan no es este que ahora a lo mejor ustedes ven y pudieran juzgar y decir, aquí está Juan, no que muy. No, este no es Juan. Juan es este hombre lleno de Dios. Es que nuestros peores momentos no determinan quiénes somos. ¿Sabes qué es lo que determina quiénes somos? Lo que Dios dice de nosotros. Me encanta porque ahora es Jesús el que habla y dice, este es Juan. No es ni siquiera Juan mismo diciendo quién es él, es Jesús diciendo quién es Juan. Y yo creo que es así, es la palabra diciéndote quién eres tú. En medio de tus momentos vulnerables, en medio de momentos complicados de duda, tú puedes ir a la palabra y decirle a Dios que te revele quién eres tú en Él. Que te revele una vez más quién eres tú para Él. Y es entonces cuando fuerzas vienen de Dios a nuestras vidas, porque no eres muchas veces lo que dicen otras personas.
No eres muchas veces lo que dicen otros que juzgan tu momento de debilidad, que juzgan tu momento difícil, que juzgan tu momento donde a lo mejor te equivocaste. Y ciertamente todos nos equivocamos. Y lamentablemente esos momentos nos exponen a de repente ser juzgados por ese momento. Pero ¿quién dice Dios que eres? ¿Quién dice la palabra de Dios que eres? Ahora, Juan murió. Juan no fue liberado. No llegó Jesús a salvarlo en ese sentido de sacarlo de la cárcel. Aunque fue salvo, como somos salvos nosotros por la fe en Cristo Jesús, porque creyó en Jesús, porque dijo, Él es el Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta que dudó en algún momento? Pero creyó en Jesús. Pero murió a final de cuentas. Y murió de una forma horrible, pudiéramos verlo así. ¿Sabes? Juan muere, ¿verdad? Porque la esposa de Herodes, ¿verdad? Era esposa del hermano de Herodes. Y entonces se crea ahí toda una situación que Juan los reprende constantemente. Esta mujer se enoja, no le cae para nada bien. Juan lo tiene ahí encarcelado. Después manda que su propia hija, ¿verdad?, baile para Herodes y lo seduzca de tal manera que le pida lo que quiera. Y entonces Herodes cede a esta tentación, cede a esta seducción de esta joven. Y entonces él le dice, todo lo que quieras te voy a dar. Y ella lo único que pide es la cabeza de Juan. Y entonces Herodes tiene que ceder a esta petición porque la había prometido y termina cortándole la cabeza a Juan. Y Juan murió. Y la pregunta es, ¿valió la pena todo? ¿Valió la pena todo si el final fue este? Todo lo que vivió y todo lo que hizo y todo lo que anunció y todo lo determinado que fue, ¿valió la pena si al final, el final de todo fue una muerte de esta manera? Y la respuesta definitiva es sí, sí valió la pena. Sí valió la pena. Sí valió la pena. ¿Sabes? Jesús dice de Juan, Él es un profeta y es más que cualquiera de los profetas. Y cuando tú piensas en eso, entonces dices, wow, Jesús está diciendo que Juan es más que Isaías, que Juan es más que Jeremías, que Juan es más que Ezequiel, que Juan es más que Daniel. O sea, ve la dimensión de la que Jesús está hablando y lo está poniendo en este lugar de muchos de ellos que también murieron y dieron su vida por anunciar el mensaje de Dios y dieron su vida por declarar lo que Dios era y lo que Dios decía. Y la pregunta es, ¿valió la pena? Claro que valió la pena, porque al final, aunque su muerte fue así, pero cuando pasaron ese momento de dolor, pero cuando pasaron ese momento de angustia, cuando llegaron delante de Dios, ¿te imaginas cómo fue la entrada de Juan al reino de los cielos? ¿Te imaginas cómo fue la entrada de Juan a la eternidad? La entrada de cada hombre y de cada mujer que ha dado su vida por el evangelio. Y lo dieron todo. Y al final murieron. Y al final muchos no, dice Hebreos que muchos no recibieron lo que les había sido prometido. Pero tenían la esperanza en algo más grande. Y es ahí cuando tú y yo tenemos que entender, vale la pena. Porque tal vez tú y yo tampoco recibamos aquello que pensamos que íbamos a recibir. Tal vez tus circunstancias y mis circunstancias tampoco cambien. No lo sé. Eso lo sabe Dios. No, tal vez nuestras circunstancias o nuestras adversidades que estamos viviendo no sean diferentes en mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿vale la pena seguir a Jesús a pesar de esto que estoy viviendo, a pesar de esto que estoy pasando? ¿Vale la pena seguir adelante en medio de esta situación si no veo que Dios, ¿verdad?, responda a mi favor? ¿Vale la pena? Y la respuesta es sí, vale la pena, porque el galardón es mucho mayor y es mucho más grande. Nuestra herencia es Cristo. Nuestra herencia es Él por siempre y por la eternidad.
Así que cada cosa que hacemos vale la pena. Cada cosa que hacemos creyendo en Él y confiando en Él vale la pena. A pesar de que a veces nuestras circunstancias no cambian. Ahora lo que Jesús dice a continuación es, wow, no hay palabras para describirlo. Habla de Juan y dice, Él es más grande que todos los profetas. Pero luego dice algo impresionante. Dice, y el más pequeño en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios, dice, es más grande que Juan. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas? O sea, Juan es el más grande de los profetas. Juan es el más grande y luego dice, y el más pequeño en el reino de Dios. El más pequeño en el reino que Jesús vino a establecer. El reino de Dios es aquel que Jesús vino a establecer. Por eso Él predicó, arrepiéntanse y conviertan, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es el que Él vino a establecer. Y dice, el más pequeño aún es más grande. Ahora yo no sé cómo sea exactamente esto y ni siquiera lo entiendo a la perfección. Porque cuando tú ves a los grandes profetas, tú dices, ¿cómo el más pequeño del reino pudiera ser el más grande en medio de ellos? No lo sé, pero sé que Jesús lo dijo y lo creo. Y lo creo. Y eso me anima a mí. Eso me anima a mí a que si ellos valió la pena dar todo, aunque sus circunstancias muchas veces no cambiaron, aunque sus adversidades no fueron diferentes, eso me anima a mí a pensar que yo tengo que seguir adelante, aunque a veces mis circunstancias no cambien, aunque a veces las adversidades que voy a enfrentar no son diferentes, aunque a veces voy a tener que enfrentar el dolor. Hoy hay personas que ya no están con nosotros, que creían en Jesús, que amaban a Jesús, que servían a Jesús. Pero las adversidades, las circunstancias vinieron y hoy no están. Pero sabes, creo que están recibiendo el galardón de haber recibido y de haber creído en Jesús. Así que vale la pena entonces. Vale la pena y vale la pena para cada uno de nosotros seguir adelante. Porque el más pequeño en el reino, dice, es más grande que aún que Juan. Eso es impresionante. Y terminamos con lo que Jesús después de esto dice. En el versículo 31, versículo 29. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, ¿verdad? O sea, cuando oyeron, Jesús está diciendo, cuando ellos oyeron el mensaje de Juan, se bautizaron el pueblo y los publicanos. ¿Quiénes venían al arrepentimiento? El pueblo, los publicanos, gente que estaba separada de Dios, gente que estaba alejada de Dios, pero cuando escuchaba el mensaje, vino y creyó en Jesús, vino y creyó en Dios. Pero luego dice, el 27, el 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero hubo hombres que aparentemente estaban en otro nivel espiritual, pero en la realidad estaban desconectados de Dios. Dice, estos oyeron el mismo mensaje. Escucharon el mismo mensaje, pero no vinieron a arrepentirse. Gracias a Dios porque tú y yo escuchamos el mensaje de Dios y nos arrepentimos y venimos a creer en Jesús. Y estamos aquí y tal vez hay situaciones complicadas, pero gracias a Dios porque cuando estábamos lejos, Él nos hizo cercanos. Así que hay gran ganancia en eso, y podemos darle gracias a Dios por eso. Porque Él nos dice la Escritura que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice la Escritura que estábamos muertos y ahora estamos vivos en Él. Así que hay gran gozo que tendríamos que tener delante de Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si las circunstancias físicas
que estamos viviendo son buenas, gracias a Dios. Si no lo son, aún así hay mucho que agradecerle a Dios. Porque hay otros que no han creído en Jesús. Y sabemos que los que no creen en Jesús al final serán condenados. Entonces hay mucho por qué agradecerle a Dios. Y el versículo 31 dice: les dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y con qué son semejantes? Semejantes son a muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron. O sea, le está diciendo, hay gente que no recibe el reino de Dios ni de una ni de otra forma. Hay gente que no recibe el mensaje ni de una ni de otra forma. ¿Sí? O sea, vienes y le hablas de una manera bonita y dice, no me encanta ese mensaje. Pero le hablas de una manera dura y también dice, no quiero ese mensaje. Entonces no está recibiendo, al final no recibe el mensaje. No recibe el mensaje alegremente, no lo recibe a través del azote y del castigo. No rcibe el mensaje, simplemente su corazón se cierra. Se cierra y no recibe el mensaje. Y dice, es como un niño berrinchudo, ¿verdad? O sea, por eso pone ahí como muchachos. Es como un niño berrinchudo que... ¿Has visto un niño berrinchudo? ¿Verdad? Cuando ya está haciendo un berrinche y a lo mejor le dicen, ay, ya cálmate, y él sigue. O de repente le hablan fuerte, pero él sigue en su berrinche. O sea, no recibe el mensaje. Y así es la generación que no cree en Jesús. Así es aquel que no recibe el mensaje de Dios. Pero gracias a Dios que tú lo recibiste. Gracias a Dios que yo lo recibí. Hay mucho por qué agradecerle a Dios, porque tú y yo recibimos el mensaje de Dios. Tal vez fue de una forma fuerte. Tal vez tú lo recibiste a través de que te hablaron fuerte, a través de que vino una palabra fuerte a tu vida y donde te diste cuenta que si seguías por ese camino ibas a terminar muy mal y te dio miedo lo que iba a venir a tu vida y dijiste, mejor me arrepiento, y recibiste el mensaje. Qué bueno, gracias a Dios ya recibiste el mensaje y ahora eres salvo. Tal vez tú recibiste el mensaje de amor. Tú recibiste el mensaje donde Jesús te dijo, no me importa cómo eres, no me importa lo que has hecho, así te amo, así eres mío, así yo quiero estar contigo, te perdono, mi gracia es más fuerte que tu pecado. Y entonces recibiste ese mensaje y ahora estás aquí. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, ahora eres hijo de Dios. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Y de hecho termina... Porque dice el versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y decían, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, cuando hay gente que no recibe el mensaje, no lo recibe ni de una ni de otra forma. Vino Juan y les decía, va a venir el hacha, viene el castigo, viene el fuego, y no recibían el mensaje. Luego vino Jesús y dio el mensaje de amor, y dio el mensaje de perdón, y dio el mensaje de aceptación, y tampoco recibieron el mensaje. Pero entonces tú y yo sí lo recibimos. Y el versículo 35 termina diciendo, mas la sabiduría de Dios es justificada por todos sus hijos. Pero la sabiduría de Dios demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. Dios es sabio. Y el que tú y yo estemos aquí demuestra la sabiduría de Dios. El que tú y yo estemos hoy aquí demuestra la sabiduría de Dios. Y nosotros entendemos que en su gran sabiduría Dios nos escogió a nosotros. Y demuestra que Dios es bueno. Y demuestra que Dios es justo. Así que, gracias a Dios, estamos en Él. Y estamos bien. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y por tu amor. Ayúdanos, enséñanos, dirígenos en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Señor, yo ahora mismo oro por hermanos o hermanas que estén pasando tiempos difíciles, que estén viviendo un momento de duda,
Un momento, Señor, donde se les haga difícil creer en tus promesas. Señor, oramos que su fe no mengue. Oramos que su fe no decaiga. Señor, declaramos que siguen adelante, que su fe es fortalecida. Espíritu Santo, trae fortaleza. Espíritu Santo, trae de nuevo a sus vidas para que podamos seguir adelante creyendo y amándote a ti con todo nuestro corazón. No importa que a veces las circunstancias no sean las más adecuadas a nuestro pensar, pero tú seguirás cumpliendo tu propósito. El que inició en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, y lo creemos y lo entendemos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos.